Muy buenos días, hermanos. Muy buenos días. Bienvenidos al devocional de hoy, día martes. Ayer no tuvimos el devocional porque en Chile el día de ayer fue un día feriado, un día libre. Así que tenemos esta semana, una semana corta, solamente de 4 días, comenzando hoy. Estamos comenzando entonces esta serie de devocionales de la hora de gracia y estamos en esta serie que titulamos El Dios que adoramos. Y hoy vamos a ver otra faceta, otra perfección, otra característica vislumbrante, otro atributo asombroso de nuestro Dios. En esta serie estamos viendo estos atributos de nuestro Dios. Ahora, cuando nosotros estudiamos los atributos de Dios, y es lo que hemos venido diciendo, que cuando estudiamos los atributos de Dios, conocemos más profundamente a nuestro Dios. Dios no es algo allá en el espacio, en la nebulosa, en el limbo, sino que es concreto. ¿Cómo es nuestro Dios? Y eso nos ayuda en nuestra fe. Cuando conocemos más profundamente a nuestro Dios, nuestra fe crece y se fortalece. Ese es el propósito entonces de esta serie que titulamos El Dios que adoramos. ¿Cómo es el Dios que adoramos? Y como dije, hoy vamos a comenzar a estudiar una nueva faceta de nuestro Dios. Acompáñenme al Antiguo Testamento, libro de Primera Crónicas, capítulo 29, verso 11. Dice así, Primera Crónicas, capítulo 29, verso 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Acompáñame ahora a Salmo 115, verso 3. Dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Salmo 135, ahora verso 6, dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hechos de los Apóstoles ahora, es otro versículo ahora del Nuevo Testamento, Hechos capítulo 4, verso 24. Recuerde usted, la persecución comienza contra la iglesia, se les ordena no predicar, no hablar más de Dios, y ellos hacen esta oración y declaran. Y ellos, habiéndolo oído, oyeron esas amenazas, esas restricciones, entonces ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces hoy vamos a comenzar nuestro estudio de los atributos de Dios. Vamos a comenzar a estudiar uno de los atributos que a mí personalmente me encantan de nuestro Dios, y es la soberanía. Deseo comenzar entonces este estudio haciendo una pregunta que es tremendamente importante. La respuesta es importante. La pregunta es, ¿quién está en control de todo lo que ocurre en el mundo? ¿Quién gobierna? ¿Quién dirige? ¿Quién está a cargo? ¿Quién sujeta todas las cosas que acontecen en este universo que ha sido creado? La respuesta puede ser dos. Unos pueden decir, bueno, Dios, y otros directamente pueden decir el diablo o la maldad. Bueno, mucha gente piensa que Dios solo reina en el cielo y que no tiene mucho control, mucho dominio, mucha injerencia en lo que ocurre en el mundo. Otros creen que Dios no tiene tanto poder porque a veces falla o se equivoca o a veces pierde el control. Es por eso que los hombres ven cataclismos, ven terremotos, ven hambrunas, ven guerras, ven injusticias.
Es por eso que vemos en este mundo plagas, vemos enfermedades catastróficas, vemos muertes injustas, niños siendo víctimas de adultos, etcétera, etcétera. Entonces, pensando en eso y viendo eso, algunos concluyen rápidamente, desde mi punto de vista, precipitadamente, de que Dios tiene poder, pero no tiene tanto poder, porque hay muertes, enfermedades, plagas, y otros piensan que el poder de Dios está de alguna manera limitado, que su poder no es capaz de contener toda la maldad, toda esa avalancha de maldad que se cierne sobre este mundo. Piensan algunos que Dios no es capaz de solucionar el problema del hombre, que Dios es real, que tiene poder, pero no tiene tanto poder. ¿Quién controla el universo? ¿Quién tiene el dominio de todo lo que sucede en el mundo? ¿Dios? ¿El diablo? ¿O Dios y el diablo? ¿Quién? Bueno, una mirada superficial de lo que ocurre en este mundo fácilmente nos llevaría a concluir que Satanás a veces es quien está en control y otras veces es Dios quien toma el control. Y esto, hermanos, es lo que se conoce técnicamente como maniqueísmo. Maniqueísmo, como muchas de otras doctrinas o pensamientos, reciben el nombre de su creador, del primero que pensó respecto de eso. Así que maniqueísmo procede de un hombre llamado Manes. Manes fue el primero, por lo menos, que puso en escrito, ¿cierto?, testificando de esta postura llamada maniqueísmo. Y el maniqueísmo enseña de que en el universo hay dos fuerzas en constante pugna, en constante oposición, que están en guerra, levantándose una contra la otra. Y algunas veces vence uno y a veces el otro. Y están así. A veces vence el mal y tenemos plagas, tenemos muertes, tenemos tsunamis, tenemos terremotos, tenemos pobreza, etc. O a veces vence el bien y tenemos paz, tenemos solaz, tenemos trabajo, tenemos salud, etc. Y están ahí. Eso se llama maniqueísmo. Es una herejía. Eso no es real. No es real. Esa es la apreciación muy ligera, muy superficial de gente, de que hay una constante pugna por el poder, por quien ostenta el poder. Como dije, a veces es Dios que vence y tenemos paz, otras veces es el diablo y tenemos guerra y catástrofe. Eso es una idea dualista. La idea dualista dice que hay dos fuerzas, como dije, en constante rivalidad, el bien y el mal, Dios y Satanás. Ambos están en constante oposición. Y esa idea es bastante común. Es bastante común. Incluso en los dichos populares se dice que Dios no se escuche y que el diablo se haga el sordo, pensando en que Satanás puede obstaculizar los designios de Dios. Hay otro dicho que usamos acá en Chile y es: esperamos que el diablo no meta la cola, como que él tiene el poder de impedir aquello que Dios ha decidido hacer. Pero quiero decirles, hermanos, que eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña claramente de que hay un solo Dios soberano que tiene todo el poder, tiene todo bajo el control, de que Él domina sobre todo. Todo está sujeto a Él. Como leíamos, Dios hace lo que Él ha determinado hacer. Dios hace aquello que ha decidido hacer. Todo lo que Él quiso, ha hecho. Y hay una criatura, permítame el énfasis, hay una criatura, eso quiere decir un ser creado. Dios es el creador y hay un ser creado. Por lo tanto, no estamos hablando de igualdad de poder, influencia, dominio. No hay igualdad, no hay un maniqueísmo. No hay ese dualismo de poder.
Hay un Dios creador soberano y hay una criatura llamada Satanás. No creemos en dos poderes finales iguales entablando una lucha eterna por la supremacía. Si Satanás fuese igual a Dios, entonces no podríamos tener confianza ni esperanza alguna de que el bien triunfase sobre el mal. Estaríamos destinados a un eterno equilibrio entre dos fuerzas iguales y opuestas. Satanás es una criatura, lo dije enfáticamente, es una criatura, sin duda es malvado, pero aún su maldad está sometida a la soberanía de Dios como lo está nuestra propia maldad. La autoridad de Dios es final, su poder es omnipotente, Él es soberano. Él es soberano, Él está en control. Son los dichos de R.C. Sproul en su libro Escogidos por Dios. Otra idea equivocada sobre Dios es que Dios no es lo que Él dice ser. Dios no es lo que Él dice que es. Él dice muchas cosas. Él habla de sí de muchas maneras, de sus diferentes facetas. Y algunos dicen que Dios entonces no es lo que Él dice que es. Él dice que es amoroso, pero en la verdad, en la esencia, en términos generales y concretos, Él no es amor. Algunos dicen eso, que Dios no es amoroso o todopoderoso. Una de las dos, que Él dice que es amoroso, pero a veces como que lo que nosotros vemos demuestra que no lo es, o que Él es todopoderoso, cuando en realidad no lo es. Un hombre que se llamó John Stuart Mill fue un economista, un filósofo y un lógico escocés del siglo XIX que dijo lo siguiente respecto de Dios. Él dijo: Dios o no es omnipotente o no es amoroso. Si el mal existe y Dios no puede evitarlo, entonces Dios no es omnipotente. Ahora, si Él es omnipotente y permite el mal y la maldad, entonces Dios no puede ser amoroso, porque su creación sufre. Entonces, concluye Stuart Mill, entonces Dios no es amoroso o no es omnipotente. De acuerdo a lo que plantea Stuart Mill, es que Dios no es amoroso porque su pueblo sufre, o no es todopoderoso porque el mal no puede ser erradicado, el mal no puede ser desarraigado de este mundo. Entonces él concluye que Dios creó un mundo para que el mal se manifestara y que Él demuestra con eso que no es ni amoroso ni omnipotente. Porque si fuera amoroso no permitiría el sufrimiento. Si fuera omnipotente no permitiría la manifestación de la maldad. Pero ambas cosas ocurren, la maldad y el sufrimiento. Pero quiero decirle, hermanos, que la Biblia nos enseña algo completamente diferente respecto de Dios. Y eso es el tema de nuestro estudio, de que el Dios que adoramos es soberano. ¿Ok? El Dios que nosotros adoramos es soberano. ¿Cómo entonces podemos hacer calzar en armonía, sin destruir el carácter de Dios manifestado en la Escritura? ¿Cómo podemos hacer calzar la idea de un Dios amoroso y soberano en un universo donde se ha manifestado la maldad y el dolor? ¿Cómo? Bueno, eso es nuestro estudio de hoy. Servimos y adoramos a un Dios soberano. ¿Qué quiere decir la palabra soberano? Acompáñame a Hechos 4:24 nuevamente, cuando los discípulos alzaron su voz y dijeron unánimes, Dios soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Los discípulos se volvieron a Dios y le dijeron,
Señor, tú eres soberano, soberano. La palabra soberano, que es un adjetivo, tal vez para su sorpresa, es la palabra griega déspota. ¿Le suena esa palabra? Déspota. Ellos se le están diciendo a Dios, tú eres déspota. Suena raro, ¿cierto? En nuestra alabanza nadie le dice a Dios, tú eres déspota. Suena raro, ¿no? Claro, déspota. Bueno, quiero explicarles, hermanos, lo que significa la palabra déspota. Y como todas las palabras tienen históricamente su origen, su desarrollo y su aplicación. La palabra déspota también. La palabra déspota, primero, su definición es maestro, el dueño. El déspota, uno que tiene posesión absoluta y poder sin control. Se traduce como el amo, el señor, uno que posee autoridad absoluta, que tiene autoridad suprema. Entonces, en esta oración, los discípulos llamaron a Dios déspota. ¿Por qué le llaman a Dios déspota? Bueno, al mencionar la palabra déspota, ocurre lo que ocurre con muchas palabras en nuestro idioma. La palabra tiene un sentido malo actualmente, no tiene un sentido peyorativo, negativo, una idea desfavorable. La palabra déspota no es una palabra gentil, que tiene incluso hasta connotaciones malignas, ¿ok? Porque podemos decir de algunos tiranos, de algunos hombres que han abusado de su pueblo, se les llama déspotas. Porque actualmente la palabra tiene ese sentido negativo, tiene esa carga negativa. Pero no siempre fue así, tengo que decírselos. No siempre fue así. No siempre la palabra déspota tuvo ese sentido negativo. Como ocurre con muchas otras palabras, las palabras tienen su origen, su desarrollo, su historia. Y las palabras evolucionan. Las palabras se van desarrollando a medida que pasa el tiempo y adquieren significados a veces completamente diferentes, disímiles, dependiendo del lugar, del tiempo, del contexto en que se pronuncian. Eso ocurre con la palabra déspota. Originalmente esta palabra tenía un sentido positivo. La palabra déspota tenía ese sentido positivo. Alguien que era el maestro, el dueño de todo, que todo estaba sujeto a su autoridad, a su control y a su dominio. Alguien que tenía injerencia en todo y supremacía en todo. Eso es el significado original de la palabra déspota. Como dije, es una palabra que se usa para designar a un mayordomo, por ejemplo. Esa sería una muy buena traducción. Mayordomo, alguien que es el amo de la casa, una especie de el ama de llaves, quien tiene todas las llaves de todas las puertas y controla todo. Uno a quien perdón, se le habían encomendado el cuidado de toda la casa y regía cada detalle de la misma. Ese es el significado original. Pero con el tiempo, el nombre se le comenzó a dar a los emperadores. Los emperadores llegaron a ser conocidos como déspotas, claro, porque eran emperadores, tenían el control absoluto de una nación o región. Estos déspotas regían, dominaban y controlaban. Hasta ahí la definición original. Pero no siempre estos emperadores o déspotas gobernaron de buena manera y muchas veces abusaron de su poder absoluto. Usted sabe, ¿no? Conoce el dicho. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por eso la palabra déspota, que tiene un origen bueno, comenzó a migrar a este sentido. Tomó un giro hacia el sentido negativo.
aludiendo a alguien que abusa de su poder o que lo usa para su propio beneficio y placer. Debemos entender que el significado de déspota se aplica a Dios, pero en el buen sentido. ¿Ok? Cuando los discípulos le dijeron soberano Señor, déspota, están usando esta palabra en el sentido correcto, positivo. Alguien que tiene todo el control, todo el dominio, todo está sujeto a Él. Uno que ejerce todo el dominio y control. Nuestro Dios es soberano. Él es el déspota en el sentido positivo de la palabra. Este título exalta su carácter y naturaleza como quien gobierna, controla, dirige, sostiene y mantiene todo el universo que Él creó. Dios es quien tiene el dominio y potestad sobre su creación. Acompáñame a Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3. Verso 37-38. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Pregunta, ¿de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Quién podrá decir? ¿Quién nos podrá decir? Alguien dirá que algo sucedió sin que el Señor lo mande. Puesto que nuestro Dios es soberano y ejerce el dominio completo, el dominio absoluto, entonces debemos entender, como dice, de la boca de Jehová no procede lo bueno y lo malo, debemos entender que aún esas cosas que tienen connotaciones negativas han sido dadas por Dios. La respuesta es un absoluto sí. Termino con esto. 1 Samuel capítulo 2, versos 6 al 8. Este es el cántico de Ana, la mamá de Samuel. Ella, después que recibió el beneficio de dar a luz a su hijo, ella cantó este cántico hablando de Dios. Y ella dice, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. ¿Quién hace todo esto? ¿Quién da vida y quién da muerte? ¿Quién hace descender al Seol o hace salir del Seol? ¿Quién hace eso? La pregunta es obvia. Dios. Porque nuestro Dios es soberano. Vamos a seguir estudiando esta característica esencial de Dios mañana. Acompáñanos mañana para seguir estudiando este tema aquí en esta serie que titulamos El Dios que adoramos, aquí en la hora de gracia, el devocional de la hora de gracia. Nos volvemos a encontrar mañana. Que Dios les bendiga, que tengan un hermoso día.